Lo que vamos a hacer en esta clase corresponde a un repaso de las clases que yo les envié, que subí eh, por el blog del colegio y por Classroom, ¿ya? Hay unos contenidos que nosotros comenzamos a ver, ahí sí, muchas gracias. Hay unos contenidos que nosotros comenzamos a ver estando en clases presenciales, que después fui reforzando de una u otra manera en el blog, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente reforzar estos contenidos y a la vez, si me queda tiempo, que eso es lo que espero, chiquillos, yo después al final de la clase, cuando ustedes me levanten la mano, ahí voy a responder las dudas, ¿ya? Porque ahora necesito aclarar el contenido, ¿ya? Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora es repasar estos contenidos que yo ya les envié, ya es reforzarlos por si hay alguna duda y alguna consulta, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Al final, yo hoy les envié las dos clases correspondientes a la semana, que si espero que me alcance el tiempo, les voy a explicar de qué se trata y vamos a ir reforzando. Por eso pedí el libro. En caso de que no alcancemos, lo dejamos para la próxima clase, ¿ya? Pero la idea es que por Zoom yo vaya aclarando todas las dudas y vaya reforzando todos los contenidos que vamos viendo, ¿ya? Ahora, nosotros estábamos viendo todos los elementos del género narrativo, ¿ya? Ustedes saben que nosotros podemos narrar y narrar es contar algo, ¿ya? Nosotros podemos contar una historia y esa historia nosotros dijimos que podía ser tanto real como también puede ser ficticia, ¿ya? Cada vez que nosotros contamos una historia ficticia, nos vamos a ir al género narrativo, ¿ya? ¿Y qué es el género narrativo? Esto nosotros lo vimos, ¿ya? El género narrativo consiste en aquel donde yo voy a encontrar todas estas historias, ya todas estas obras, estas narraciones que son ficticias y que son contadas por un ser imaginario también, que es denominado el narrador, ¿ya? Estas historias ficticias nosotros las encontramos que son escritas por un autor, por un escritor, ¿cierto? En un espacio y en un tiempo determinado. A ver, chiquillos, me esperan un segundo que déjenme ver algo porque hay gente que... Pero Matías, no lo silenciste, fíjate. Hola. Ya. Chiquillos, voy a hacer el primer llamado de atención. Resulta que yo estoy explicando con el PPT. Y si ustedes lo rayan, dificultan que sus compañeros lo puedan ver, dificultan que yo también les pueda explicar, ¿ya? Como estaba explicando anteriormente, ya nosotros tenemos este género narrativo donde están todas estas obras ficticias que son contadas por un narrador, escritas por un autor en un tiempo y un espacio determinado, ¿ya? Ahora,
nosotros en este género ya encontramos distintos tipos de elementos, ¿ya? Y ustedes trabajaron bastante, yo les mandé bastante hartas actividades con respecto a los personajes, donde ustedes tuvieron que identificar los personajes, describirlos, tanto física o psicológicamente, ¿ya? Los personajes son seres muy importantes dentro de la narración. ¿Por qué son tan importantes, chiquillos? Porque sin los personajes yo no tengo historia, porque son ellos quienes realizan las acciones. Y estos personajes son creados por el autor. Ya aquí no son creados por el narrador. Recuerden que el narrador solamente me va a ir contando la historia, pero quien crea los personajes es el autor. Estos personajes son seres imaginarios, seres ficticios que se le ocurrieron al escritor, al autor, y que los inserta en este mundo y quienes van a ser los encargados de realizar todas las acciones dentro de la historia. ¿Ya? El autor a estos personajes les entrega características, los presenta y los crea de tal manera que les da características físicas y características psicológicas. Esto lo vimos en clase, ¿ya? Espero que aún lo recuerden bien. ¿Por qué son importantes las características de los personajes, chicos? Las características de los personajes son muy importantes, son fundamental. A veces ustedes van a encontrar en un cuento, en una historia, en un mito, en una leyenda, en cualquier narración, que van a salir explícito las características de los personajes. O sea, solamente ustedes los van a leer y se van a dar cuenta, sale escrito. Pero otras veces se van a encontrar que las características no salen escritas, o sea, que están de carácter implícito y ustedes a través de sus acciones tienen que descubrir estas características, cómo es el personaje, ¿ya? Entonces, la descripción es fundamental. ¿Por qué es tan fundamental? Porque a través de estas características yo me puedo dar cuenta cada vez que leo, ¿cierto?, esta historia, cómo se encuentra el personaje, cuál es su estado de ánimo, incluso su personalidad. Y además, si yo no estoy viendo la imagen, me va a ayudar a poder imaginármelo. Cuando están muy bien descritos los personajes y yo no los puedo ver, obviamente va a ser que mi cabecita comience a trabajar y yo me los voy a imaginar, ¿ya? Y eso va a ser muy interesante la lectura, ¿ya? Porque cada uno se puede imaginar a través de las descripciones de una u otra forma los personajes, ¿ya? Chicos, yo al final voy a aclarar dudas cuando me levanten la mano, ¿ya? Ahora, las características físicas nosotros las vimos en clases. Dijimos que las características físicas son aquellas en las cuales yo puedo apreciar la estructura externa del personaje. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que yo puedo observar del personaje, ¿ya? O sea, si es alto, si es delgado, de qué color es su cabellera, si es negro, es rubia, es rizada, es lisa, cuál es su ropa, cómo anda vestido. Esas son las características físicas, lo que yo puedo observar del personaje, ¿ya? Y por otro lado, tengo las características psicológicas. Las características psicológicas yo no las puedo ver y muchas veces tampoco aparecen escritas en las historias. No aparece escrito como, por ejemplo, que la Bella Durmiente era una persona sencilla, era sensible, era amable. No, sino que a través de las acciones, de su comportamiento, ustedes pueden apreciar cómo es, ¿ya?
¿Ya? Entonces, nosotros a través, como les decía, a través de las acciones, de la descripción que hacen de los personajes y cómo él se va desenvolviendo a través de la historia, yo me puedo dar cuenta de sus características psicológicas, de su estructura interna, si es simpático, si es alegre, es cariñoso con su familia, si es apático a lo mejor, si es enojón, ¿ya? ¿Cómo son las características físicas? Es lo mismo que con ustedes o conmigo. Cada uno de nosotros tiene características físicas y tiene características psicológicas, que es lo interno, en lo que yo no puedo ver, pero sí lo puedo apreciar a través de las acciones, ¿ya? Espero que vamos todos recordando, y si se fijan, esto también lo tenían en el cuaderno, entonces por eso también pedí el cuaderno, para que ustedes vayan recordando y vayan hojeando, ¿ya? Ahora, estos personajes nosotros tenemos distintas clasificaciones, ¿ya? La primera clasificación que nosotros tenemos son los personajes principales, ¿ya? Estos personajes son aquellos más importantes dentro de la historia, ¿ya? Son los que llevan a cabo el conflicto, ¿ya? O sea, que llevan a cabo la historia. Sin ellos, la historia no existe, son fundamentales, ¿ya? Y yo los puedo dividir en dos. O sea, tengo los personajes principales y de ahí yo divido en dos tipos de personajes principales. Tengo tanto al protagonista como al antagonista, ¿ya? El protagonista, chiquillos, es aquel que tiene un objetivo que quiere llevar a cabo, ¿ya? Que quiere cumplir, tiene una meta por delante. En cambio, el antagonista, ¿qué va a querer hacer? Obviamente va a querer oponerse a este objetivo. Va a intentar que el protagonista no lo cumpla y va a hacer todo lo posible para que no lo logre, ¿ya? O sea, repito, tengo los personajes principales. De estos personajes principales, que son los más importantes, yo saco a estos dos, protagonista y antagonista. Ambos son principales, pero con la diferencia es que el protagonista tiene un objetivo por cumplir y el antagonista va a hacer todo lo posible para que el protagonista no lo logre. Hola. Si no queda claro, yo vuelvo a repetirlo al final, ¿ya? Ahora, después de los principales, yo tengo a los personajes secundarios. Estos personajes secundarios son importantes dentro de la historia, pero no tanto como el principal. ¿Por qué? Porque ayudan a los principales a cumplir su objetivo, los acompañan en todo momento, ¿ya? O sea, yo tengo al protagonista y al antagonista, que entre ellos se ocurre un conflicto, porque se oponen, son fuerzas opuestas, ¿ya? Y el secundario va a querer apoyar. Yo puedo tener personajes secundarios que van a apoyar al protagonista, como personajes secundarios que van a apoyar al antagonista, ¿ya? A cualquiera de los dos que quiera cumplir su objetivo. Ya. Continúo. Porque esto nosotros también lo vimos en clase, estas imágenes las comentamos, ¿cierto? Con ejemplos. Y después teníamos los personajes incidentales, niñas. Los personajes incidentales son aquellos que tienen una importancia, pero muy pequeña, ¿ya? Porque no aparecen tanto en la historia, aparecen 2, 3 veces como máximo, ¿ya? No es que estén desde inicio hasta el final como el protagonista, el antagonista y los secundarios. El incidental no. Solamente ayuda a relacionar algunas partes de la historia, ayudan a saber a lo mejor alguna verdad o ayudan en alguna acción, pero no están constantes durante la historia, ¿ya? Y tenemos
al narrador. Ya pasamos a los personajes, que son quienes realizan las acciones, y nos vamos al narrador. El narrador, dije al principio de la clase, ya, a ver, espérame un segundo, chiquillos. Lo que pasa es que aún no puedo pasar lista bien porque hay alumnos que no cambian su nombre o tienen el nombre escrito de otra manera que no corresponde. Ya entonces a nosotros nos dificulta poder pasar lista y lo más probable es que queden ausentes. ¿Ya? Entonces, por favor, solicito que coloquen su nombre como corresponde, ¿ya? A la hora de cambiarlo. Gracias. ¿Ya? Disculpen por la interrupción. Ahora, el narrador, como les dije, es un ser que es creado por el autor. Es una voz ficticia, es un ser imaginario que a mí me va a estar contando la historia, ¿ya? Tenemos que tener muy en cuenta que cuando yo les digo quién es el autor, es quien escribe el texto, ¿ya? Y quien es el narrador es quien lo cuenta. O sea, son personas totalmente distintas, no son iguales, ¿ya? El autor pertenece a un mundo real, es una persona de carne y hueso como nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser autor de un texto, ya, de un cuento, de un mito, de una leyenda. O sea, perdón, el mito y la leyenda no, porque son anónimos, ¿ya? Pero de una novela, yo puedo ser autora. Pero yo voy a crear un narrador, ¿ya? O sea, el narrador no existe, es un ser ficticio, ¿ya? Que se encuentra en este mundo narrado. Y este narrador yo lo puedo encontrar tanto dentro de los hechos como fuera de los hechos. O sea, este narrador, el que va contando la historia, puede ser incluso alguno de los personajes, y recordar que los personajes son ficticios, por ende el narrador también es ficticio, como puede a lo mejor ser un ser ficticio que esté observando solamente la historia, que no participe dentro, ¿ya? Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos en primer lugar a este tipo de narrador, que es el narrador protagonista, ¿ya? Este narrador, como dice su nombre, que es el narrador protagonista, es el personaje protagonista quien me va a ir contando la historia de acuerdo a cómo sucedió, cómo le sucedieron las cosas a él, cómo sucedieron los hechos. Por lo tanto, va a narrar en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos acá al ejemplo, dice, ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más de media hora de estar con ella. Que siempre me pase lo mismo, dice el narrador. Si se fijan, hay palabras claves que me ayudan a mí a identificar cuando es un tipo de narrador protagonista, como por ejemplo acá, cuando dice, he vuelto, o sea, ¿quién lo ha hecho? Yo. Y habla en primera persona. Eso me indica que estoy en la presencia de un narrador protagonista, ¿ya? Por otro lado, tengo al narrador testigo. El narrador testigo... A ver, espérame un segundo. Ahí sí. Ya. Por otro lado, tengo al narrador testigo, chiquillos. Este narrador se encuentra también dentro de la historia como el protagonista, pero con la diferencia es que él no es el protagonista de la historia, sino que vendría siendo como el personaje secundario, es un testigo de la historia que la está contando, o sea, mientras él la observa, mientras él ve lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo a otro personaje, él lo va a ir contando, ¿ya? Por lo tanto, puede narrar en tercera persona, en segunda o en primera. Por lo general lo hace en segunda o en primera persona. Por ejemplo, la bruja malvada quería que yo envenenara a la princesa para ella quedarse con el reino.
Fue así como consiguió a alguien más y logró su objetivo. Si se fijan acá, el protagonista no es él, ¿ya? Sino que el protagonista de la historia aquí está siendo la bruja malvada y él me está contando lo que quiere hacer la bruja malvada, por lo tanto es un testigo de la historia, ¿ya? Es un personaje testigo, o sea, perdón, es un narrador testigo que me está contando lo que le está sucediendo a otro personaje, ¿ya? Y el narrador omnisciente, este narrador es el más común y por lo general aparece mucho en los cuentos, ¿ya? Porque es aquel que no participa de la historia, no es un personaje, sino que es un ser que... ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Gracias. ¿Ya? Este narrador, chicos, este narrador omnisciente es prácticamente un dios. Ya lo conocemos, sabemos en qué consiste, y este narrador sabe absolutamente todo de los personajes, pero no participa de la historia, ya se encuentra fuera de ella, y relata en tercera persona gramatical. Por ejemplo, Hiroi comenzó a nadar hacia la playa, chapotear más bien con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. ¿Ya? Este de Mario Vargas Llosa. Este texto aquí me indica la sensación, los pensamientos, los sentimientos que estaba teniendo el personaje. ¿Y cómo vas a ver este ser eso si no es él? Es casi prácticamente imposible. Por eso se dice que es un dios, porque sabe los pensamientos, los sentimientos de los personajes, ¿ya? Sin que sea uno de ellos. El espacio es el lugar físico donde ocurre la historia, donde se desarrolla. Pueden ser espacios abiertos, como pueden ser espacios cerrados, ¿ya? Los espacios abiertos pueden ser el bosque, la playa, ¿cierto? Puede ser una plaza, etcétera. Todo lo que está al aire libre. En cambio, los espacios cerrados son los que están rodeados de estructuras, por ejemplo, la sala de clases, el dormitorio, una casa, una cabaña, etcétera. El cine, esos son espacios cerrados. Y en cualquiera de esos yo puedo desarrollar una historia. Los ambientes. Yo tengo también, además de los espacios, ambientes que son totalmente distintos, ¿ya? El espacio es algo físico, ya yo les di ejemplo y espero que estén anotando los que no los tienen. Pero por otro lado tengo el ambiente físico, perdón, el ambiente psicológico y social, ¿ya? Los ambientes psicológicos se refieren a los sentimientos y a las emociones que están rodeando a los personajes dentro de la situación, dentro de la historia, ¿ya? O sea, yo puedo tener un ambiente que esté rodeado de tristeza, de angustia, o puede haber a lo mejor un ambiente de felicidad, de alegría, un ambiente de amor, todos los sentimientos y emociones que rodean a los personajes, ya que rodean la historia, pertenecen al ambiente psicológico. Y el ambiente social es distinto. ¿Por qué? Porque acá va a depender de las características culturales, sociales y económicas, ¿ya? O sea, yo puedo hablar a lo mejor de alguien que es de un estatus social más alto, si es un rey, o de un plebeyo, ¿ya? O de un mendigo, o de las culturas, ¿cierto? Que alguien a lo mejor que era brasilero, o alguien que era del Medio Oriente, ¿ya? Todo eso pertenece al ambiente social. Voy a ir más rapidito por el tiempo, chiquillos, ¿ya? Y el tiempo corresponde a la manera en que se organiza la historia. Y esto lo vamos a ver más detenidamente en otra oportunidad, pero yo una historia la puedo contar de forma cronológica, o sea, yo la puedo contar de inicio hasta el final,
¿Cómo puedo también hacer saltos temporales? A lo mejor yo puedo partir desde cuando terminó la historia al principio, o a lo mejor puedo partir desde el presente e irme al futuro, o irme al pasado y volver al presente. Eso corresponde al tiempo. Pasado, presente y futuro. ¿En qué tiempo está narrada la historia? En presente, en pasado, en futuro, y yo puedo hacer estos saltos en el tiempo. O sea, yo de presente me puedo ir al futuro, o no sé si les ha pasado cuando ven a lo mejor alguna película y están en presente y de repente el personaje empieza a recordar aspectos de su niñez y se va al pasado. ¿Ya? Eso corresponde al tiempo y son saltos temporales. ¿Ya? Eso se les denomina saltos temporales cuando yo del presente me voy al futuro o me voy al pasado. ¿Ya? Y la acción corresponde a los acontecimientos, ¿ya? ¿Cómo están estructurados? Dentro de las actividades que yo les envié, por lo general aparecía que ustedes tenían que identificar toda esta estructura, la situación inicial, el nudo, el desarrollo o el conflicto, ¿ya? Esta es la estructura de una narración, es la estructura de un cuento, ¿ya? Siempre ustedes la van a encontrar y tienen que saber identificarla, ¿ya? Para ello tengo que tener claro en qué consiste cada una, ¿ya? Por ejemplo, ay, me salté. Por ejemplo, aquí, estoy acá. En la situación inicial, ustedes también lo pueden encontrar como inicio. ¿Se acuerdan que yo les dije que a lo mejor ustedes lo conocían como inicio, pero ahora lo vamos a conocer más como situación inicial, ¿ya? Hay cosas que a medida que nosotros vamos pasando de curso, van evolucionando el nombre, van cambiando un poquito, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Para que no se confundan. Por eso yo les puse la situación inicial o inicio es en el momento donde yo conozco a los personajes, quiénes son, quiénes participan en la historia. Y a veces al principio de la historia también me aparece una descripción, ¿ya? Y también me cuentan el espacio donde se va a desarrollar esta historia, ¿ya? El nudo es el conflicto, ¿ya? Es el hecho que me cambia la historia, ¿ya? Está todo tranquilo al principio, pero algo sucede. Algo cambia, ocurre un suceso, ocurre un hecho, ocurre una situación que a mí me indica que ya no está igual, ya que algo varió. Y a raíz de este conflicto, de este nudo, se va a ir desarrollando la historia. Viene en el desarrollo donde los personajes van a ir realizando todas las acciones, van a ver estas luchas de fuerza entre el protagonista y el antagonista, ¿ya? Se va evolucionando el conflicto, ya cambia la historia hasta que llega al desenlace donde este conflicto se le da solución y finaliza la historia. Resumen. Inicio, se presentan los personajes, el espacio, que es por lo general el primer párrafo de la historia. Luego de eso viene el nudo, que es una acción, un hecho que cambia esta tranquilidad del inicio de la historia. A raíz de este conflicto se va desarrollando, ocurren las acciones de los personajes y después, al final, se resuelve el conflicto y finaliza la historia. ¿Ya? Eso sería con respecto a el género narrativo, chicas. Ya espero que haya quedado claro el reforzamiento con respecto a lo que habíamos visto. Y como me queda poquito tiempo, voy a hacerlo más que rápido. Y no sé si se acuerdan de esto, que tuvieron alguna actividad sobre escuchar. Eh, ya. Ya, para partir con esto, chiquillos, antes, para poder comenzar, es importante que nos respetemos,
¿ya? Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para entregarles a ustedes una clase diferente, lo sabemos, pero para que ustedes puedan comprender y reforzar los contenidos, ¿ya? Si no nos respetamos y empezamos a molestar por los chats, es difícil, ¿ya? Nosotros en clase lo hemos conversado bastante y es necesario que nos respetemos. Si comenzamos a molestar, yo voy a tener que comenzar a llamar más la atención y personalmente, estamos en clase, ¿ya? Es lo mismo que si estuviéramos prácticamente presencial y vamos a tener que hacer algunos llamados de atención como corresponde. ¿Ya? Así que espero no volver a tener que interrumpir la clase por estos llamados de atención por algunos alumnos. ¿Ok? Ya, continúa. Ustedes tuvieron algunas actividades correspondientes a este objetivo que tenían que escuchar un cuento. También tuvieron que observar cortometrajes. Pero ¿cómo? Ya. Ya, al escuchar un cuento, chicos, nosotros nos tenemos que fijar en estos tres aspectos que son muy importantes para poder comprender un cuento. Muchas veces nosotros los estamos escuchando, o en ese momento cuando ustedes tuvieron que escuchar, tenían que comprenderlo para poder responder algunas preguntas. Es importante que cada vez que nosotros escuchemos un cuento, que no todas las veces a lo mejor los vamos a leer, sino que lo tenemos que escuchar, tenemos que estar concentrados y tenemos que estar en silencio. De otra manera es imposible que podamos comprenderlo. Y tenemos que fijarnos en estos tres aspectos fundamentales para poder darnos cuenta de algunas características de los personajes, ¿ya? O de algunas acciones. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta el énfasis, ¿ya? Que el énfasis, cómo yo lo determino o cómo lo reconozco. El énfasis se permite reconocer la intención del narrador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la intención del narrador? O sea, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Ya? O sea, ¿qué quiere, que si es que quiere que yo preste más atención acá, a lo mejor? O quizá en esta parte no tanto. En esto tengo cuando el narrador expresa alguna palabra con fuerza o algún diálogo con fuerza, como que lo recalca con la voz. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en esa parte tengo que prestar mayor atención porque es más importante, es fundamental, ¿ya? El ritmo depende de la rapidez o la lentitud con que el narrador se expresa. ¿Ya? O sea, hay momentos en que el narrador va a hablar más rápido o hablar más lento. Y eso va a depender también de las acciones del relato. ¿Ya? O sea, a veces a lo mejor hay acciones que son mucho más rápidas, a lo mejor enfrentamientos entre los personajes, y eso lo va a tener que hacer mucho más rápido. Pero a lo mejor cuando está indicando que algún personaje está relajado o está durmiendo, lo va a hacer con mayor lentitud. Y el tono va a variar entre agudo o grave. ¿Ya? O sea, si yo hablo así, es agudo, o si yo hablo así, es grave. Y eso va a depender también de las emociones que quiere transmitir el personaje, ¿ya? Que quiere transmitir el narrador de los personajes, ¿ya? Sí, o a lo mejor de alguna característica también. Eso fue lo que hasta el momento hemos visto con respecto al género narrativo, chiquillos, ¿ya? Y lo otro que nosotros también vimos es, o fue esto, fue la autobiografía. Ya ustedes tuvieron que hacer una pequeña autobiografía y diferenciarla de lo que es una biografía. Es súper fácil diferenciarla, chicos. ¿Por qué? Porque la autobiografía es una narración que hace un individuo de su propia vida, ¿ya? Redactada generalmente en primera persona, o sea, yo cuento mi vida. ¿Y cómo lo hago? A través de la subjetividad, o sea, de mi opinión de cómo yo la viví,
¿ya? En ella yo voy a expresar información en esta narración de mi familia, de mi forma de vida, desde que nací hasta ahora, ¿ya? Hasta el momento en el que me encuentro. Puedo expresar mis intereses, mis actitudes o mis aptitudes como persona, todo lo que yo he vivido, lo que para mí es importante. A diferencia de una biografía, que una biografía es una persona X que escribe sobre un personaje importante, desde que nació hasta su muerte con los aspectos más relevantes de su vida, ¿ya? Perdón. Y la autobiografía, como dije anteriormente, selecciona episodios más importantes de la vida. O sea, no es que yo vaya a contar toda mi vida en una autobiografía, sino que en este relato yo voy a ir mezclando mis vivencias más importantes, según mi parecer, y que quiero que los demás conozcan, con comentarios, ¿ya? Es una narración totalmente personal y cómo yo la viví, ¿ya? Según mi entorno social, según la sensibilidad, según cómo yo la quiero argumentar, ¿ya? Y yo les adjunté esto, no sé si se acuerdan, ya que era un pequeño diseñador gráfico, ¿cierto? Que le explicaba con pequeños conceptos en qué consistía la autobiografía, ¿ya? Simplemente que la autobiografía se escribe en primera persona gramatical, ¿ya? O sea, yo, y ahí les escribí, ¿cierto? Las personas gramaticales, también puede estar conjugado como mi, cuando me refiero a mi gente o a mis lugares, ¿ya? También los verbos están conjugados en primera persona. Yo hice, yo viví en tal lugar, yo nací en tal lugar, después me cambié de ciudad o de colegio, y tiene una secuencia temporal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que puedo a lo mejor saltarme los tiempos, puede ser cronológica, ¿ya? Ahí es de acuerdo a cómo yo la quiera ir escribiendo, ¿ya? O sea, son textos en los que la propia persona escribe sus vivencias. Eso, chicos, esas son las clases que nosotros vimos y los contenidos que deberían quedar más que claros. Por tiempo, las actividades que envié hoy las voy a ir respondiendo por Classroom, ya, porque las voy a subir y por ahí voy a ir respondiendo dudas. Y la próxima clase complemento el contenido, ya la próxima clase de Zoom, ¿ya? Voy a aclarar algunas dudas, si es que alguien tiene unos 5 minutitos, y después de eso ya comienzo a cerrar, ¿ya? A ver. Franco. Hola. ¿Quién me estaba levantando la mano? A ver, Benjamín. Cristian. Cristian. No solo. ¿Y a quién tenía alguna duda? Que le di la palabra. A mí, ¿Quién es mí? yo, Cristian, es que no puedo iniciar mi video. Ya, no importa, Cristian, dígame. Que este PowerPoint yo no me lo mandaron, me enviaron otro con otra autobiografía, solo me salía este recuadro, perdón, una biografía. Sí, mi amor, lo que pasa es que yo no envié este PowerPoint. Este PowerPoint lo hice ahora para reforzar el contenido. Y a ustedes les envié una guía donde sale la definición de la autobiografía. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda? Aprovechen. Algo que no haya quedado claro, Martín, Benjamín, Renato, Maximiliano, Alonso, Javiera, Carlos. A ver, Javiera. ¿Javiera? Miss, una pregunta. Dígame.
Sí, ya se me olvidó. Ya, cuando se acuerde me vuelva a pedir la palabra. Vale. No, porque muy Voy a ¿Aló? levantando la mano. ¿Quién? La tenés que mostrar a ti y hacer así. Yo, por favor, les voy a solicitar que apaguen su micrófono a las personas que yo no les estoy dando la palabra porque me dificulta mucho poder explicar. ¿Ya? Gracias. Ya. A ver. ¿Quién me había pedido la palabra? ¿Quién se la di? Ya. Creo que nadie más tiene. A ver. Alonso. Alonso, dime. Miss, Dígame. ¿qué va a pasar con el libro de lectura? Ya, lo que pasa, chiquillos, es que con el libro de lectura nosotros lo que queremos ahora ustedes es no sobrecargarlo, ¿ya? Si se fijan, nosotros ahora, de vuelta de vacaciones, ya no se les envían 3 clases, se les envían solamente 2 clases, ¿ya? Y una es para reforzar. La idea es no sobrecargarlo, ¿ya? No nos han dado indicaciones del libro, o sea, no van a tener la evaluación, es algo obvio, ¿cierto? Porque estamos trabajando acá. Solamente yo lo estoy evaluando formativamente mediante Classroom, ¿ya? Pero cualquier novedad se le va a hacer llegar, ¿ya? El primer control de lectura que está ahí, yo creo que todos lo tienen. Sí voy a mandar una guía para complementar esa lectura, ¿ya? Eso, creo que la información que le puedo dar. ¿Ya? Martín. Ya, gracias, Miss. Ya, de nada, mi amor. Martín, dime, Miss, dígame. una pregunta. ¿La próxima clase es el próximo martes? Próximo martes a las 16 horas. Ya, gracias, eso era. De nada. ¿Hay alguna duda con respecto al contenido, chiquillo? Eso es lo que me importa. Ya, no sé si Benjamín Arévalo, Benjamín Alfaro, Carlos Sandoval, ¿tiene alguna duda? ¿No? Christopher, que lo vi por ahí. Christopher Morales, Cristian Cárdenas. ¿No? Christopher, ¿todo claro? Franco Rojas, Franco Contreras. Miss, ¿esto se escribía? ¿Quién me está hablando? La Emilia Chamorro. Ya. Mi amor, todo lo que yo les estoy entregando a ustedes ya lo tienen. Lo tienen tanto en las guías como lo tienen en el ya. anterior. Pero hay cosas que yo voy diciendo que a lo mejor a ustedes les va a ayudar a complementar la información. ¿Ya? Ya, Miss, eso Entonces, era. cuando yo Eso- hablo, lo ideal es a lo mejor que ustedes vayan viendo su contenido y vayan aportando algunas cositas que yo voy diciendo. ¿Ya? Ya. Ya. A ver, acá. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, Miss. ¿Quién? El Ricardo. Ricardo, dígame. Por ejemplo, si uno no puede imprimir porque no tiene impresora o algo así, uno no sé, podría con el editor de imágenes editar así y escribir ahí como en el celular y así enviarla a Classroom. Mi amor, mira, yo la sesión anterior que nosotros tuvimos expliqué. Y en los correos que yo envío por Classroom y por el blog también lo digo. Si ustedes no tienen para imprimir, no se preocupen. Ya, si nosotros nos estamos adaptando. Lo que pueden hacer, y que muchos lo han hecho, perdón, es sacar una fotografía de su tarea escrita en el cuaderno, ¿ya? La desarrollan en el cuaderno y me suben la fotografía a Classroom. No hay problema, pero procurando que se pueda ver la fotografía, porque me han llegado algunas que yo no logro ver bien y tengo que enviarlas de vuelta porque no logro revisarlas bien.
Ya, entonces no los puedo ayudar. Si no puedo ver y ni leer bien, no los puedo corregir. Ya, pero eso se puede hacer. ¿Ya? Ya, Miss. Ya. Ahora silénciese para dar el paso a otro compañero. Franco. Ya, a ver. Es que hay gente que me levanta la mano y no me habla. Di la palabra por ella a Cecilia. Miss, Dígame. ¿me escucha? Sí, Em, ¿con quién hablo? con Vicente Espinosa. Dime. Nosotros, ahora esto, ¿nos podemos ir o tenemos que seguir ahora en la clase? Yo ahora estoy respondiendo dudas. Es importante que a lo mejor te quedes por alguna duda que a lo mejor tú también la tienes, ¿ya? Y que pueda ser respondida, Ah, ok. ¿ya? Gracias. Ya, de nada. Miss, Espérenme. Miss, ¿Quién? Matías Villablanca. Matías, dime. Que, mire, el nombre que se llama Cecilia voy a ser yo y que Ah, ya. el nombre de mi mamá. Ya, mi ahí mamá. sí. Ya, Matías. Eso le quería decir. Ya, gracias, Matías. Ya, a ver, voy a ir a... Javiera. Javiera. Ahora sí ya me acordé. Es que Miss hace un rato estaban en que si podían darnos un tiempo para hablar. Eso es lo que estoy haciendo, mi amor. Estoy aclarando dudas. Este es el tiempo que yo doy para poder hablar y que lo tengo que acortar ya porque... si es que, o es que si quieren hablar entre ustedes. Podría ser entre nosotros también. Pucha, mi amor, lo que pasa es que esta clase es para aclarar dudas, aclarar contenido, ¿ya? Ah, vale. Ahora yo lo que les voy a solicitar es que se queden, porque veo que no hay duda de contenido, sino que tienen dudas con respecto a otras cosas. Que se queden un ratito, estos minutos que me quedan, porque durante la clase tuvimos bastantes percances con respecto al respeto. Ya yo creo que es súper fundamental. Tuve que parar demasiadas veces la clase solicitando que silenciaran los audífonos, que no se molestaran, ¿ya? Y eso es fundamental, chiquillos, sí, independiente que no nos estemos viendo, independiente que no nos estemos en la sala de clase, esto yo sé que no es lo mismo, pero es prácticamente similar. ¿Ya? Y no puede ser que se estén enviando cosas, que estén haciendo dibujos, ¿ya? Sí era el respeto, ya nosotros estamos haciendo todo lo posible para entregarle a ustedes un aprendizaje. Para nosotros también esto es nuevo, ¿ya? Entonces, también le pedimos a ustedes que sean respetuosos para los profesores y entre ustedes. ¿Ya? Porque si ustedes no se respetan y no respetan esto, a nosotros nos atrasan y nos dificultan, ¿ya? Y si, claro, comienzan a hablar mientras yo estoy hablando, es una falta de respeto que no corresponde. E interrumpe también la clase. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? Y menos si se están molestando por el chat. No corresponde, chiquillos. A mí ustedes saben que yo siempre lo hablo en clase el tema del respeto, que se tienen que respetar entre ustedes, si son compañeros, ¿ya? Aún hay niños que me falta que no colocan su nombre, entonces no sé quiénes son y no puedo pasar lista antes de terminar. Van a quedar ausentes, entonces solicito por favor lo último que ustedes hagan eso, ya que cambien su nombre. Hay unos Galaxy por ahí, Huawei, que no sé quiénes corresponden, ¿ya? Si quieren hablar, me levantan la mano y los demás se silencian, por favor, ¿ya? Gracias. Cristian. Cristian, Sí, dígame. que el otro día,
creo que ayer en la reunión dijeron que había un nuevo horario. Y ese nuevo horario, ahí decía que nos tocaba ciencia y matemáticas. ¿Pero horario de qué, mi amor? Que en el WhatsApp mi mamá me dijo que enviaron un horario con 2 clases. Mire, mi amor, mire, todas las clases por Zoom, cada profesor está enviando los horarios por el blog, ¿ya? Así que es importante que estén en constante revisión del blog del colegio y ahí los profesores están adjuntando los horarios, ¿ya? Gracias. ¿Miss? Espérame, estoy dando la palabra. Yo, si me empiezan a hablar mis, yo respeto el orden de las manitos. Martina. Martina, ¿no había hablado? No, ya. Franco, si van a pedir la palabra, chiquillos, por favor, hablen. Ya, chicos, creo que no tenemos más dudas con respecto al contenido. Espero que el próximo martes no tengamos esta dificultad, que tenga que estarles pidiendo, por favor, el tema del respeto, estar llamándole la atención, o cualquier otro profesor, ya no solamente conmigo, sino que con todos, ya que cuando solicite el silenciador, porque yo la próxima clase los voy a silenciar a todos, ya, porque es súper importante que nos escuchemos y que me escuchen. Ya esto ya lo manejaban, de una u otra forma lo manejan, pero de la próxima semana ya refuerzo de contenido nuevo, ya, así es que voy a estar atenta a las dudas por Classroom. Dentro de la semana les envío su retroalimentación. Y eso, que se puedan aprender a lo mejor a autocontrolar. Yo sé que están ansiosos, que quieren conversar entre ustedes, que se echan de menos, que extrañan conversar, saber del otro, que ha pasado harto tiempo, los entiendo, pero también tenemos que autocontrolarlo un poquito, ¿ya? Si también podemos tener una parte para poder hablar, me queda un poco de tiempo, pero lo primero es lo primero, lo primordial era el contenido, ¿ya? Así es que eso, niños, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer por Classroom o alguna acotación más personal por el correo, ¿ya? Institucional. ¿Ya, niños? Lo último. ¿Quién? Para poder despedirme. Yo, Vicente, Ya, Vicente, dígame. a los que el Mr. Francisco decía que le iban a mandar, se iban a comunicar con los apoderados, ¿a ellos lo llaman o le envían un correo? Mi amor, mire, está todo grabado. Está absolutamente todo grabado y, como les dije, esto es como estar en la sala de clases. Es lo mismo. Ah, ya. Si ustedes molestan en la sala de clase, dificultan en la sala de clase, molesta al compañero, ustedes saben que se les llama la atención y tienen alguna sanción, y eso lo tienen que tener claro. Ustedes, cada acción tiene una consecuencia, positiva o negativa. Y esto es lo mismo que estar en clase, por lo tanto se va a llamar la atención como corresponde. ¿Ya? Ya, corazones, espero que estén bien. Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos en la próxima sesión el día martes a las 4 de la tarde. ¿Dudas, consultas? ¿Saben por dónde me pueden encontrar? Ya, cuídense mucho. ¡Chao! ¡Chao a todos! Adiós. ¿Y a dónde? Adiós, que estén muy bien. Y yo. Yo la escribí en mi clase más. Está Christopher, mira. Chao. 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 Ay. Chao. Hasta la próxima. Sí, me reí. Chao.
Me está escuchando. ¿Sí? Sí, reinicia el video. Chao. ¡Ah, qué buena! ¿Y se fue? Sí, me reinicia el video, porfa. Ahorita ese. Y terminamos la clase. Ah, no, salir de la No, reunión. déjame. Lo están sacando a poco. Chao. ¡Ay, Gonzalo! Digo, Gonzalo, venga. Jaime Avendaño. Venga.